Qué gozo poder estar con ustedes. Bienvenidos a un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Nos alegra contar con ustedes y, desde luego, llenarnos de alegría al contacto con la palabra de Dios. El tema de hoy es muy importante porque cala directamente en la vida cristiana, nuestra vida cristiana, el caminar de nuestra vida, ese camino que nos lleva a la felicidad eterna, que es precisamente el camino de santidad. Recordemos que nuestros temas tienen como punto clave y central urgente llamado a la santidad, porque la santidad es la vocación más esencial de toda vida cristiana, de todo ser humano que ha sido bautizado y hemos sido marcados con el sello del bautismo para ser hijos de Dios. Y desde luego que si somos hijos, somos herederos de la vida eterna. Qué alegría poder seguir con ustedes y poder insistir en esa gran llamada que el cielo nos hace, más en los tiempos que estamos viviendo, donde el hombre ha sacado de su corazón a Dios y como consecuencia tenemos toda esa situación de tanta criminalidad, de tanto dolor, de tanta situación de vacío, de tanto tormento en muchas personas que viven sin Dios. Porque la mayor desgracia del hombre es perder a Dios, porque quien pierde a Dios lo pierde todo. Pero nos alegra que ustedes quieran conocer este camino y por eso ahora el tema que nos va a ocupar es la infancia espiritual y la vida cristiana. Recordemos, en nuestros programas siempre hemos insistido en que dos son los grandes pilares que deben sostener el edificio de la vida espiritual. Primero de ellos es el reconocimiento de nuestra miserable pequeñez, el reconocimiento con humildad de nuestra miseria, de nuestra nada, de que no somos más que polvo y ceniza, como dice la Sagrada Escritura, desde el libro del Génesis, cuando dice: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Pero a pesar de nuestra limitación, de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, que es justamente la segunda verdad. Cuando, a pesar de nuestra miseria, reconocemos y descubrimos el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, entonces nuestra vida cubre el pleno sentido, porque es entonces cuando podemos nosotros disfrutar de la gracia y del poder de Dios. San Pablo, que fue muy consciente de esta verdad, llegó a afirmar con toda claridad y así lo vivió. Reconozco, decía el apóstol Pablo, que todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Porque cuando confiamos en nuestro Dios y nos abandonamos en Él, Él siempre nos dará la fortaleza, la fuerza, la gracia para poder avanzar, caminar en la certeza, en la seguridad de que Dios va con nosotros y de que ¿quién como Dios? Él es el que todo lo puede, pero la soberbia del hombre es lo que lo hunde, porque creyendo el hombre que tiene el potencial y la fuerza para poder valerse por sí mismo, se hunde en el abismo, porque el hombre sin Dios no es nada. Hay un pasaje del Evangelio que a mí me conmueve, es aquel pasaje cuando aquella mujer, una mujer que va y se postra ante nuestro Dios para pedirle que libere a su hija que está atormentada por un demonio, a una niña que estaba atormentada por el espíritu del mal. Y esa mujer no era del pueblo judío, era de Siria. Y le dice nuestro Señor a esta mujer: no es lícito dar el pan de los hijos a los perritos. Aquella mujer, reconociendo su nada, su pequeñez, reconociendo que realmente no lo merecía, le dice a nuestro Señor: sí, Señor, reconozco que soy como un perrito, pero recuerda, mi Señor, que los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nuestro Señor se le queda mirando con amor y ternura y le dice: por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hijo. Y nos da el testimonio en la Sagrada Escritura que efectivamente
Aquella niña estaba en su sano juicio, había sido liberada, el demonio había huido de aquella niña por la humildad de esta mujer que se reconoció su nada y el demonio huyó. Yo pienso, mis queridos hermanos, que muchos de los problemas, de las infestaciones, de las presencias del maligno en la vida de las personas son causa de que la soberbia no les ha permitido reconocer su pequeñez y abandonarse en la grandeza y en el amor de Dios. Cuando reconocemos nuestra nada, que es precisamente la primera verdad del camino de la infancia espiritual, es entonces cuando nos abandonamos con confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y ahí es cuando los demonios huyen y la persona queda libre. Recordemos más bien yo quiero narrarles un episodio muy interesante de la vida de Santa Teresita. Ya en algún programa o en algunos programas lo he mencionado, pero viene a caso en este momento. Dice Teresita del Niño Jesús que ella no sabe explicar si dormida o despierta, pero ella tuvo la experiencia de ver que venían hacia ella unos seres, decía ella, deformes, horribles, con cadenas muy pesadas que difícilmente se podían mover. Pero notó que cuando ella vio a esos seres tan horribles, ellos se escondieron a la vista de Teresita. Ella se asoma con su curiosidad femenina para ver más de cerca aquellos seres tan horribles. Y dice ella que cuando buscó la forma de verlos, ellos huyeron despavoridos de miedo y se van de la presencia de Teresita. Y hace un comentario: ahí comprendí que un alma que se entrega al amor, que se abandona en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, es temido por el demonio. Un alma que se entrega al amor es temida por el demonio. Quiere decir que, mi querido hermano y amigo, el remedio, podemos decir así, para todos los males que el mundo tiene y que cada persona puede vivir, es reconocer su pequeñez y abandonarse con confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Son las dos grandes verdades de este camino evangélico de la infancia espiritual. Solo viviendo esta vida cristiana, en esa dimensión de la humildad, de la pequeñez, pero en ese abandono total en el amor de Dios, es como el hombre puede ser libre de toda opresión, de todas las fuerzas del mal, porque donde se enciende la luz, desaparece la oscuridad. Y si Cristo, que es luz del mundo, llega al corazón de una persona, ya no debe preocuparse ni por las influencias del mal, ni por la presencia del mal, ni los infortunios, ni los dolores, ni las enfermedades extrañas, porque el amor de Dios ha entrado en su vida y esto basta. Santa Teresa llegó a decir: solo Dios basta, solo Dios basta. Mi querido amigo, viviendo realmente nuestro bautismo, entonces cuando en nosotros florece esta vida cristiana con esa confianza y abandono total en nuestro Dios. Y para los que se abandonan en Dios, nada debe temer. Dice la Escritura Sagrada, San Pablo afirma que cuando nosotros nos abandonamos en el amor de Dios, es de tal manera la gracia que Dios nos da, que ya aún las adversidades de la vida las reconoceremos como una gran bendición, porque decía San Pablo, para los que aman a Dios, todo concurre para su bien. Escuchemos lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: son hijos de Dios los que se mueven al impulso del Espíritu de Dios. Y continúa diciendo: el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, es un espíritu de amor, no de temor, que nos hace llamar Padre a Dios. Y sentimos entonces que somos hijos de Dios, que somos herederos juntamente con Jesús, nuestro camino. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Viviendo nuestra vida cristiana en esta dimensión del amor y del abandono y de la confianza,
viviremos las tres grandes virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Son dos grandes virtudes que deben florecer y de hecho florecen en el alma que vive en el amor de Dios. Entonces, cuando viviendo en este camino de infancia espiritual, no tendremos nosotros enterrado esos grandes dones que Dios nos ha dado, que son la fe, la esperanza y la caridad. En relación a la fe, nuestro Señor dice en su palabra que sin la fe es imposible agradar a Dios. Mas, sin embargo, la fe nos lleva a reconocer claramente la presencia y la grandeza de Dios. La esperanza, que es una gran virtud también teologal, nos lleva a estar seguros de que vamos a alcanzar la vida eterna. La certeza, la seguridad de que nada nos apartará del amor de Cristo. Así lo decía San Pablo: ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, ni las enfermedades, ni la pobreza, ni el peligro, ni la espada. En todo eso salimos victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Al seguir viviendo en este camino de santidad, en esta llamada que Dios nos hace la santidad, entonces sentimos nuestra fe más viva, penetrante, sabrosa, deliciosa, podemos decir así, porque entonces la fe nos lleva a percibir en cada momento la presencia de Dios. Y cuando percibimos a la presencia de Dios en nuestra vida, ¿qué nos puede hacer sentir mal? ¿Qué nos puede entristecer? ¿Qué nos puede alejar de la serenidad y de la paz? Él es nuestra paz. El Señor, para ser libres, nos ha liberado. Nuestra esperanza es hacer más confiado todo nuestro camino, con la certeza, con la seguridad de que nada nos puede pasar porque estamos en las manos de Dios. Certificaremos entonces en nuestra vida que, como decía el Señor en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, por medio de San Pablo, cuando habla precisamente del amor, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor es todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es entonces cuando comprenderemos la verdadera dimensión del amor, que es ese abandono total en la voluntad de Dios. Apoyados desde luego en la palabra de Dios, podemos decir que cada uno de nosotros debemos en cada momento de nuestra vida preguntarnos, dice el profeta Jeremías, capítulo 6, preguntar por las sendas de antes. ¿Es esta la senda buena? Pues seguidla, pues encontraréis paz para vuestras almas. Hermanos muy queridos, de su programa de urgente llamado a la santidad, yo quiero hacerles en este programa esta invitación a que reavivemos en cada uno de nosotros la conciencia plena de nuestras dos grandes verdades que debemos asimilar, gustar, vivir, saborear. Las dos grandes verdades que sostienen el edificio de toda vida espiritual. Todo movimiento, toda asociación, todo grupo, toda persona que se mueve a la sombra, al amparo de estas dos grandes verdades, de nuestras limitaciones, conciencia de nuestra debilidad, pero del abandono total en el amor misericordioso de nuestro Dios, iremos caminando con la seguridad de que Dios está con nosotros. Que Dios nos ama es una verdad, pero rotunda, que debemos nosotros asimilar y vivir en cada momento. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, y por eso he reservado gracia para ti. Y tú, mi querido amigo y hermano, eres un prodigio del amor de Dios. Eres una persona agradable a los ojos de Dios cuando tú te abandonas, te confías en ese amor que Dios te tiene. Es entonces cuando podrás pasar tu vida edificándote a ti mismo y edificando a todos aquellos que te rodean, siendo generoso contigo mismo y con todos aquellos que Dios pone en tu camino, porque sabes que has venido para acumular riquezas para la vida eterna. Porque todo lo que le hagas a uno de mis más pequeños, dice Jesús, a mí me lo hiciste. Es precisamente la materia del juicio final. Cuando llegue el final de tu vida, cuando llegue el final para todo este mundo, el juicio consistirá precisamente en el amor.
cuando nuestro Señor reúna a cada uno de sus elegidos y pueda decirles: venid benditos de mi Padre, a gozar del reino que tengo preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, y fui forastero, me diste reposo, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve preso, enfermo y me fuiste a ver. Ellos le dirán: Señor, pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando le hiciste todo aquello que hiciste a uno de mis más pequeños, conmigo lo hiciste. Amigo y hermano, en este programa de urgente llamado a la santidad, es lo esencial que queremos lograr, que logres entender la grandeza del amor de Dios, pero también tu pequeñez y tu nada, para que así, caminando en la humildad, llegues a ser realmente de aquellos que caminan sereno, firme, que pueden decir, como decía el poeta: ¿qué te detiene, luchador? Avanza, avanza sin cesar. Mientras tu pecho abriga una esperanza, no debes desmayar. Eso que hoy en mitad de tu camino y atacándote ves, mañana como triunfe tu destino, de rodillas caerá ante tus pies. Antes de entrar al lid, tu vuelo ensaya y prueba tu vigor, pues para escalar con triunfo el Himalaya se necesitan alas de candor. Si las tienes, en vano la ignara muchedumbre se opondrá, pues quieran o no la cumbre, la nieve de la cumbre tus pies alfombrará. No te canses lo largo del calvario, ni te arreden los golpes del dolor, pues para que brote el fruto es necesario que se extinga la flor. El pesar ennoblece, más fulgores da en la sombra la luz. Tiberio expira en un tálamo de flores, mientras Cristo muere en afrentosa cruz. No escuches la voz de tu marasmo y hasta la cumbre ve, pues no hay espada mejor que el entusiasmo, ni armadura más firme que la fe. Esto que acabo de compartir es este poema que nos revela precisamente esa fuerza que debe animarnos en el camino hacia la meta final. Pero para poder llegar a la cumbre, que es la vida eterna, necesariamente tenemos que pasar con mucha frecuencia por la ignominia de la cruz, por el reconocimiento de nuestra miseria, por la lucha contra las fuerzas del mal, por el combate de la fe. Tenemos enemigos que con mucha frecuencia nos cercan, nos acechan. San Pablo decía en el capítulo 6 de la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra hombres, sino contra las fuerzas del mal. Y por eso nos invitaba el apóstol Pablo a armarnos con la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios es la que nosotros debemos vivir en cada momento. Pero ¿cómo vamos a ponernos la armadura de Dios si no estamos en ese abandono, en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios? Es ahí, en ese abandono, donde nosotros podemos encontrar la fuerza para seguir luchando, para seguir adelante en este camino de la fe. Y recordemos, mis queridos hermanos, que son tres las grandes virtudes teologales que deben animar este camino de santidad: la fe, la esperanza y el amor. El amor, que es la meta final de nuestra vida, de nuestra existencia. Es precisamente ahí, en ese camino de amor, donde podemos encontrar la fuerza para seguir luchando, para caminar hasta el final. Decía el Santo Padre, el Papa Francisco, que para un alpinista, para un hombre que camina y que tiene como meta subir a las grandes alturas, el mérito no está en no caer, el mérito está en levantarse. Le decía el Santo Padre a los jóvenes allá en la Jornada Mundial de la Juventud: en ese caminar, en ese ascender, la virtud, el mérito no está en no caer. El mérito de la virtud está en levantarse y seguir caminando. Y el Santo Padre nos exhortaba precisamente a ayudar a los demás a levantarse, a tenderle la mano, no como conmiserándose con él, sino con aquel que se ha caído, tendiéndole la mano y decirle: levántate, hermano, adelante, camina. Decía el Santo Padre: ejercer la terapia de la escuchoterapia. O sea que escuchar al hermano que cae, al hermano que sufre, al hermano que va penosamente avanzando en el camino de la santidad. Amigo y hermano, gracias por
participar en tus programas de urgente llamado a la santidad, porque es justamente a la luz de la palabra de Dios donde hemos querido y queremos en cada programa hacerte conocer, descubrir la grandeza del amor de Dios. Tu pequeñez ciertamente, porque debemos ser conscientes con mucha humildad de que nada podemos por nosotros mismos, pero también con nuestra colaboración, con nuestra cooperación a la gracia, con la voluntad libre de caminar y avanzar en el camino de la vida, nada podemos temer, porque a pesar de nuestra miseria, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y esto es lo que nos debe de importar, mirar fijamente al Señor en ese camino. Recordemos aquel episodio del apóstol Pedro, cuando Jesús caminaba sobre el agua, el apóstol Pedro lo vio y le dijo, si tú eres, haz que vaya hacia ti. Y el Señor le dijo a Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero le entró miedo y el miedo lo hizo que se hundiera. Y en ese momento gritó, Señor, sálvame que perezco. Seguramente que Pedro no sabía nadar. Entonces le dice, sálvame, Señor. Y el Señor le tendió la mano y lo levanta. Y es entonces cuando Pedro comprendió que sin la gracia, sin la fuerza de Dios, podemos hundirnos. Y esto vale para todos, para nosotros mismos que vamos en el camino de la vida. Si dejamos de mirar hacia Jesús, si dejamos de tener nuestra mirada fija en Él, si dejamos de confiar plenamente en Él, nos vamos a hundir. Y nos vamos a hundir porque somos miseria, somos pecados, somos inclinados al mal. Recuerdo una experiencia que narra el santo cura de Ars. Se dice de él en una de sus biografías que una persona un día le dice al santo cura de Ars, Santo Padre, su fama de santidad ya se extiende por todo el mundo. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, se le queda mirando y le dice, no puedo estar seguro de lo que me dices de esta santidad. Ciertamente Dios es mi fortaleza y mi santidad, mas sin embargo, cada mañana, decía el santo cura de Ars, cada mañana al despertar, lo primero que le digo a mi Dios, Señor, por caridad no me sueltes de tu mano, porque si un momento me sueltas de tu mano, voy a ser el peor de los criminales. Esa es la experiencia que debemos vivir todos. Y los santos llegaron a tener esa gran experiencia de tal manera que no se fiaban de sí mismos. Y la Sagrada Escritura dice que bendito el hombre que confía en el Señor, pero maldito el hombre que confía en sí mismo, porque el que confía en sí mismo se pierde. Hermano, esta es la meta de nuestra existencia, de nuestra vida. Este es el objetivo principal de nuestra realidad terrena, caminar por el camino de la santidad. Caminar por el camino que nos lleva a la meta final, pero ese camino siempre sostenidos, sustentados por la gracia de Dios y confiados no en nosotros mismos, sino en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y de esta manera, caminando así, podremos encontrar en la meta final de nuestra existencia al Dios de la vida y podemos entrar a ese abrazo eterno donde Dios nos espera con toda su esplendor y grandeza, como todo un Dios para darnos la verdadera felicidad, que es la felicidad de los hijos de Dios. Y mi querido hermano, yo quiero invitarte al final de este programa a que tengas conciencia de que estamos aquí en este mundo para construir una mansión eterna, una casa que no perece y que dura para siempre, que es, decía Jesús, atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si todo el anhelo del hombre fuera construir la vida eterna, qué felicidad para el hombre, felicidad para esta vida y felicidad para la eternidad. Porque el cielo o el infierno, recuerda, hermano mío, tú lo puedes construir desde esta vida. El cielo para ti será tener a Dios, el infierno será vivir sin Dios, que es el infierno que muchos seres humanos en esta humanidad de hoy están construyendo. El infierno del vacío, de la insatisfacción, de la inseguridad, del dolor, de la muerte, de la frustración, porque cuando Dios no está, todo se destruye, todo se acaba.
porque solamente Dios es vida y vida en abundancia. Así lo dijo Jesús claramente: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y termino diciéndote, mi querido hermano, que esa vida divina la tienes en el corazón misericordioso de nuestro Dios, que está palpitante de amor en cada Eucaristía. En la Eucaristía donde está Jesús presente vivo como está en el cielo. Por eso es tan importante que dobles tus rodillas delante de Jesús, que lo visites en los sagrarios abandonados, en los lugares donde Él está presente, para llenarte de vida y de vida en abundancia, en la adoración, en la reparación eucarística. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y no olvides sintonizar María Visión en tus programas y en especial en este programa de urgente llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, y quiero orar al final de este programa por ti que has participado en este programa, pedir para que el amor de Dios en la fe, en la esperanza y en la caridad se derrame en toda tu familia. El Señor Dios Todopoderoso, lleno de amor, bendiga a cada uno de mis hermanos que han participado de este programa. Les llene del amor, de la fe, de la esperanza y de la caridad, de la confianza en el amor misericordioso de nuestro Dios y la plena desconfianza de su propia persona humana, para que experimenten la vida y vida en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta un próximo programa, los espero en urgente llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.